1994 muchas personas perdieron sus casas. ¿Por acá? En 1994, la avalancha del río Páez no solamente afectó a Belalcázar, afectó a muchos más resguardos y pueblos que hay en este bello municipio. Conseguí muchos amigos, eso fue una época increíble, medio loca, porque pues en esa época está el hipismo y yo era medio hippie. Y entonces había una comuna hippie en Tierra Adentro, en la Cedralia, y allí compartí mucho con ellos. Y me hice amigo de muchas comunidades indígenas, incluso organizamos el primer encuentro de música tradicional de Tierra Adentro en INSA, y luego hicimos al año siguiente otro en Belalcázar, y pues ahí conocí a quien es mi esposa actualmente. Estamos en el montaje de los equipos para los estudios de Radio Eucha. Inicié apenas mi trabajo, mi segundo empleo, mi segundo trabajo, precisamente en esta emisora, vinculándome, conociendo, preparándome, leyendo mucho, talleres, cursos, y haciendo algunos pinitos en la radio, algunas pruebas, pero sobre todo preparándome mucho académicamente, leyendo mucho, participando en talleres, en seminarios, todo lo de comunicación. Esa era mi vida en ese tiempo y apenas aprendiendo bien el oficio. Cuando ocurrió el temblor, pues fue un estruendo muy fuerte y frente a nuestro pueblo hay una peña que se llama la Peña del Águila. Con el temblor la peña se le derrumbó una parte, entonces eso produjo una ola de polvo. Entonces el pueblo prácticamente quedó cubierto como de una nube de polvo y seguidamente ya se escuchó el rugir del río y claro, era una avalancha que estaba ocurriendo. Entonces la Cruz Roja empezó a andar por el pueblo y empezó a informar que parecía que el nevado había explotado, que parecía que venía una avalancha, y ese día pues estaban estudiando en la normal. Cuando dijeron hay que ir por los estudiantes que se concentren en la cancha de fútbol, yo salí angustiada porque tenía a mi hermano menor allá estudiando, entonces yo salí como loca a buscarlo, fui a decirle que nos teníamos que encontrar en la cancha, y de repente la Cruz Roja cambió de opinión y dijeron no, ya todos no se reúnan en la cancha, todos cojamos para la loma porque es el río Páez que creció, que hizo avalancha, entonces todos para las montañas. Ya nosotros más o menos sabíamos pues, de que eso venía, pero no sabíamos la magnitud. O sea, para la magnitud de lo que ocurrió no se prepara nadie, ¿sí? Para eso no se prepara nadie. Ahí cualquier aprendizaje que a usted le den, eso no sirve de nada. Yo les había insistido mucho a los compañeros, a los estudiantes, que en un caso de esos había que tener mucha tranquilidad, que uno no se debía desesperar. Nos habían dicho que lo más peligroso para nosotros era el río Páez. Nosotros éramos el sitio más vulnerable porque estábamos de frente al río Páez, el colegio de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando ocurre el sismo, pues nosotros corremos a huirle al río Páez, pero a nosotros se nos vienen todas las montañas. Yo luego le voy a mostrar fotos para que vea que no estoy hablando paja, ¿sí? Por un lado, todas las montañas se nos vienen, y por acá tenemos el río Páez, por el otro lado, ¿sí? Nosotros nos salvamos de milagro. En las riberas del Páez, donde tenía mis labranzas, se confabuló aquel río y se corrió la montaña. Se confabuló aquel río y se corrió la montaña. Y en medio de aquel furor de muerte y desesperanza, desgarró el alma de un pueblo que era el orgullo de mi raza. Desgarró el alma de un pueblo que era el orgullo de mi raza. Las flautas y los tambores ya no se oyen con donaire, solo el río sigue triste, su dolor nadie lo sabe.
Parece que al recorrer entre montañas y valles una plegaria levantan por aquellos que aquí yacen, una plegaria levantan por aquellos que aquí yacen. La pujanza de mi pueblo en la historia está grabada. La escribieron mis abuelos, Cuyumus y Don Juan Tama. La escribieron mis abuelos, Cuyumus y Don Juan Tama. Por eso me quedo aquí, en esta tierra dorada. Aunque broten 100 volcanes y se corran 1000 montañas, aunque broten 100 volcanes y se corran 1000 montañas, si pasas por estas tierras que hoy parecen desoladas, encontrarás un jardín que 1000 cruces acompañan. Si te roza alguna flor, no la cortes, que esa dalia es el corazón de un país que ha florecido en el alba. Es el corazón de un país que ha florecido en el alba. Ay, a ver, de anécdota. En esa primera, a ver, sobre todo esa primera me ocurrieron, yo ese día tenía que viajar de aquí, aprovechando el lunes festivo, tenía que viajar de aquí de Belalcázar a Irlanda, que era mi pueblo, y ahí fue el epicentro. Ese lunes festivo iba a ir allá. Lo curioso de todo es que 3 veces intenté viajar y en las 3 no me salió el viaje. Después, cuando pasó todo aquello, que fue doloroso perder toda la familia, entonces yo me decía entre todo eso, ¿y por qué yo no también estuve allí? Y después uno pensaba al después, ¿y por qué me dejaron a mí? ¿Por qué yo sí me quedé? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué yo sí me quedé? Eran preguntas que uno se hacía, ¿no? Bueno, pues eso no sé si sirva como de anécdota, no sé cómo lo podamos llamar, pero eso sucedió conmigo. Vamos a la zona del desastre. Reporta César Mauricio Velázquez, enviado especial del Noticiero de las 7. En este sitio del cañón es donde más se refleja la tragedia. El río, con toda su fuerza, destruyó varias poblaciones que se encuentran en una de las riberas del río Páez. Desde este avión, a 9.800 pies de altura, el Noticiero de las 7 pudo constatar el alcance de esta tragedia. Ni el gobierno nacional ni departamental han podido establecer el número de víctimas. César Mauricio Velázquez, Noticiero de las 7, desde el lugar de la tragedia. Más de 100 muertos, 500 personas desaparecidas, 1.600 heridos, dejó uno de los más fuertes movimientos sísmicos de los últimos días en el oriente del departamento del Cauca. 15 minutos después de haberse producido el terremoto, se inició una de las avalanchas sobre el río Páez y todas sus afluentes. La corriente de lodo arrasó con varias viviendas de la ribera del río Páez. El resguardo indígena de Todes y 2 barrios del sur de la población de Belalcázar fueron sepultados totalmente por las masas de barros que alcanzaron un nivel de 15 metros de altura. Allí murieron 150 personas y 200 desaparecieron. Pues aquí el terremoto fue muy terrible, faltando 15 para las 4. Mire aquí la avalancha, todo esto se vino desde la laguna de Juan Tama, la avalancha, las cabeceras del río Moras se vino la avalancha y vea, aquí estamos aquí en el puente para cruzar hacia Mozoco, pero estamos estancados. Aquí donde vivía mi cuñado Jorge Tenorio, el molinero, no existe el molino ni la casa. Lo que más nos preocupa es los compañeros, los socorristas que trataron de ir a ayudar a la gente donde se encontraba la unión del río Páez con el río Címbola. La gente que miró dice que puede haber sido que haya arrastrado el carro con los integrantes de la Cruz Roja. Mi abuelita estaba tejiendo cuando eso tembló durísimo. Mi abuelita apenas dijo, Dios mío, y todo se nos cayó encima, todos 2 pisos. Y después mi hermano, él sacó los ladrillos y ahí sí quebró las tablas y me sacó a mí. Después sacó a mi hermanito. Fue todo el tiempo, el terremoto, el sacudón, enseguida vimos la avalancha de piedras,
enseguida se cayeron las casas y enseguida las montañas empezaron a rodarse. Centenares de miles de toneladas de piedra y lodo inundaron el cañón del río Páez. Ustedes van a presenciar enseguida el momento exacto cuando comienza el alud, el nacimiento de la muerte. Déjeme ver. Ya, tranquila, que yo no va a pasar nada. ¿Ah? ¿Cómo se va a llevar la carretera? No puede volver segundo, hombre, tranquila. Cuando sucedió el terremoto, que aquí se sintió pues muy fuerte. Y en eso, pues que el epicentro es en Belalcázar, que unas avalanchas y las comunicaciones no eran las mejores. Mi esposa tenía a sus padres allá y entonces yo al día siguiente yo me voy para tierra adentro a ver qué pasó y salí. Eso fue complicado porque pues no, las carreteras semidestruidas, había que caminar mucho tiempo. Por allá conseguí una moto que me acercó a Cuetando. Y en ese momento estaban, como a los 2 días, estaban montando una taravita, la primera taravita que hubo en Cuetando. El puente pues ya se había destruido, no había nada, eso era anchísimo. Y la comunidad estaba construyendo una taravita. Y en ese momento, pues, vieron quién se va a medir, ¿sí? Entonces salió un compañero indígena y dijo, no, yo paso para probarla. En ese río que bajaba, ¿sí?, por las nubes. Y se pasó él, y yo dije, no, pues yo paso de segundo. Entonces pasé inmediatamente, y otro amigo pasamos de allí, y continuamos el viaje a pie. Nos tocó, no por la carretera, porque estaba totalmente destruida, sino subir a La Palma, por Cuetando, subir a La Palma y bajar por el camino de La Palma a Belalcázar, ¿sí? Y allí, pues, fueron las primeras imágenes que yo tomé desde arriba. Yo andaba siempre con una camarita ahí sencilla, pero comencé a tomar un registro desde esa época, desde ese momento. Después de que estuvimos en las montañas, por decirlo así, a los 8 días ya nos reunieron a todos y nos concentramos en el parque, y fue cuando nos ubicamos en la mesa. En la mesa ya nos organizamos pues para los censos, para ver quién faltaba, quién no faltaba de las familias, que nos reencontráramos todos. Y los que éramos docentes pues nos pidieron el favor y nosotros prestos a colaborar, porque ya empezaron a llegar los helicópteros de ayuda humanitaria. Entonces nos centramos en ese tiempo, todavía estaba la escuela anexa, la escuela urbana, había quedado parte de la escuela urbana. Entonces nosotros éramos de los que ayudábamos a organizar lo que venía, que eran mercados, cobijas, pues porque la gente ya no tenía nada. Entonces nosotros, nuestro trabajo era como social, organizar y organizar, ayudarle a la Cruz Roja para distribuir en los barrios y a las familias los mercados. Páez, a raíz del 6 de junio de 1994, ya fue otra cosa, ¿sí? Yo a propósito, yo escribí un librito que yo lo llamo La Belalcázar que se fue, que es un libro donde yo recojo gran parte de lo que fue Belalcázar, pero yo pongo como punto de quiebre el 6 de junio, ¿sí? Hasta ahí trabajo. ¿Qué fue Belalcázar hasta el 6 de junio? ¿Por qué? Porque lo que siguió de ahí para acá ya es otra cosa. Cambió todo, cambió la gente, cambiaron las familias, cambió la economía.
Alguna vez me preguntaban sobre esto y yo decía, si nosotros comparamos la actual Belalcázar con lo que era antes, nosotros hemos tenido mucho progreso material. Nosotros tenemos un hospital, La Berriondera, hoy en día, que eso no lo teníamos antes del 94. A nosotros nos mejoraron las comunicaciones, nos llegó la televisión, llegó la carretera a muchos sitios, llegaron los alcantarillados, muchas cosas nos llegaron. Pero yo todo eso no lo cambiaría por la gente que se fue. Las autoridades civiles y de policía y los organismos de socorro se aprestan a rescatar del río Páez decenas de cadáveres que ya comenzaron a salir a flote en la medida en que baja el nivel de las aguas. CMI recorrió el cañón del río y descubrió a la altura del municipio de Tesalia los primeros cuerpos de personas y de animales, asediados ya por los gallinazos. 2 o 3 personas vieron que iba bajando una cabeza por el río. O sea, el Belalcázar de hoy no es el Belalcázar que nosotros tuvimos hasta el 6 de junio de 1994. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente de Belalcázar, las gentes que eran del pueblo, la gente se fue. Todo el mundo, algunos por temor, otros porque les ofrecían mejores posibilidades por fuera. Entonces, la gente se fue. Nos quedamos, digamos, muy pocos. Y pues luego llegó mucha otra gente. Pero de pronto es gente que ya no siente o no tiene como ese arraigo por lo que era su pueblito, ¿cierto? O sea, el Belalcázar de hoy es un Belalcázar muy distinto al que nosotros vivimos. Pueda que hoy tengamos muchísimas cosas materiales, pero no tenemos lo que tuvimos hasta el 6 de junio. Por ahora, lo importante es salir. ¿Para dónde? No importa. Hay que huir. Yo tomé la decisión de irme para Izá, pues a ver mi trabajo y también pues por la tristeza de ver todo lo que ha ocurrido acá y me fui, digamos que finalizando junio, porque eso como fue en junio, finalizando junio y me fui, ya hice vida por allá. Estuve en Popayán, después conseguí trabajo, estuve andando en varios municipios del Cauca y después de, casi 27 años yo volví en el 2020. ¿Qué esperan ustedes? ¿Por qué no salen de allá? A veces le dicen a uno, ¿no? No, para el caso mío, pues imagínense, yo nacido acá en esta región, pues ¿para dónde me iba? Pues tenía algunos familiares lejanos para irme y ya es un contexto de la ciudad, o era Popayán o era Cali. Y yo ya había probado la ciudad antes y dijo, no, lo mío está por acá en estas zonas intermedias. El riesgo lo tenemos en toda parte. En los sitios planos se nos inundan los ríos, ¿cierto? En las partes altas se nos vienen las montañas. Los japoneses viven en el sitio más vulnerable del mundo y no han pensado abandonar. ¿Por qué? Porque se han acomodado a eso. Entonces, nosotros también nos podemos acomodar a los riesgos que nos ofrece la naturaleza y que nos ofrece, hay también muchos riesgos antrópicos, a todo eso nos acomodamos. Y riesgos en Colombia los vamos a encontrar en toda parte. Y en otro motivo, después de la tragedia, aquí en Páez había mucho por hacer, mucho por hacer. Y si nosotros nos íbamos, ¿quién iba a hacer eso? En las riberas del Páez, donde tenía mis labranzas, se confabuló aquel río y se corrió la montaña. Se confabuló aquel río y se corrió la montaña. Y en medio de aquel furor de muerte y desesperanza, desgarró el alma de un pueblo que era el orgullo de mi raza. Desgarró el alma de un pueblo.